Estamos saludándolos porque hemos dado inicio a un nuevo trimestre, el último trimestre que pudiésemos decir del calendario religioso adventista del séptimo día. Y este trimestre trae una lección maravillosa. El título general de la lección es La muerte y nuestra esperanza futura. Ese es el título del trimestre en general. La lección de esta semana, la que abordamos durante esta semana, se tituló Rebelión en un universo perfecto. Entonces, bienvenido a esta emisión central, a esta emisión especial del programa Reflexiones de la Biblia que se transmite por BioChannel, tu canal. Antes de iniciar el repaso formal de nuestra lección, es menester recordarte que debes suscribirte. Este ministerio tiene un propósito muy abarcante y es llegar a la mayor cantidad de personas a nivel mundial. Evidentemente esto se puede hacer efectivo solo en la medida en que cada uno de los miembros de nuestra comunidad BioChannel sienta en sí mismo la responsabilidad de involucrarse en este evangelio de la predicación, que podamos, en este ministerio de la predicación, y que podamos sentir propio la responsabilidad de la misión que Cristo nos ha encomendado. En ese orden de ideas, entonces, dale like a este video. Esto significa que a ti te gusta el video. En segundo lugar, dale a esa campanita para que se activen. Cada vez que se suba un video, a ti te llega esa notificación. Y por supuesto, comparte con otras personas. Si tú has sido bendecido con estas transmisiones, no te quedes con eso a bendición solo para ti y hazla extensiva a otras personas. De más está decirte que el obrero también es digno de su salario. Y si tú en algún momento consideras a bien apoyar este ministerio, siéntete en libertad de hacerlo de acuerdo a lo que te dicte tu conciencia y a la capacidad que tú también tengas. Para ello, se ha habilitado ese corazoncito que tiene un símbolo allí y que dice gracias. Una vez tú entres allí, también puedes puedes suscribirte de la manera como te parezca adecuado. Además, tenemos la comunidad, que es un apartado que funciona solo para aquellos que se suscriban de manera directa a la comunidad. Cuando tú entras allí, que dice unirse, se te va a desplegar un menú donde hay 3 opciones. Tú eliges las opciones que te parezcan. Bien, vamos a orar para poder iniciar esta lección en presencia de nuestro Dios. Oremos. Bondadoso Dios, en estos momentos nos disponemos a abrir tu palabra para ser enseñados por medio de ella. Que tu Espíritu, quien inspiró a los profetas para escribir lo que está contenido en este maravilloso libro, impacte también nuestra mente a fin de que nos conduzca a la comprensión adecuada y verdadera de lo que tú quieres que entendamos. Lo pedimos en Jesús. Amén. ¿Cuántas veces se ha escuchado la pregunta, ¿y si Dios creó un universo perfecto, cómo es posible que se originó el mal? Para muchos filósofos de la antigüedad, el mal debe estar asociado con el bien, porque de lo contrario, el bien no se podría contrastar con algo y el mal tampoco se podría contrastar con algo. Las diversas mitologías del antiguo cercano Oriente presentan siempre una confrontación entre dioses que son antagónicos. No hay que ir muy lejos para entender de que el pensamiento humano siempre está ligado a la visualización de alguna deidad, o por lo menos la representación pictórica, escultórica u óptica, diríamos así, del cielo de alguna divinidad. Un relato curioso que encontramos en el antiguo cercano Oriente es la creación o el origen del hombre desde la perspectiva del relato babilónico del Enuma Elish. Allá vamos a encontrar a 2 dioses que se confrontan para mirar la supremacía. Allá vamos a encontrar a Tiamat enfrentando a Enki o a Enlil, le dicen otros. La Biblia no presenta que Dios necesitó aparecer, crear, para enfrentándose a otro Dios. No, la Biblia presenta que Dios es soberano. Dios decide crear. Cuando Dios decide crear, lo decide
por voluntad propia. El origen del mal, por ejemplo, en la mitología griega, nos habla de un cuento muy interesante de una muchacha llamada Pandora. Esta Pandora recibe una caja y se le dice no se debe abrir esa caja porque contiene cosas que pueden ser lesivas al ser humano. Pandora no aguantó la curiosidad y finalmente abrió la caja. Y tan pronto abrió el baúl en el que se decía que habían cosas nocivas y lesivas para la humanidad, salieron raudamente en forma de murciélagos y en forma de figuras de aves aladas, feas, salieron el vicio, la codicia, la maldad, toda suerte de cosas malas salieron. Pandora, asustada, cerró rápidamente la caja y finalmente dijo, voy a ver qué quedó, y abrió poco a poco la caja y allá en el fondo estaba la esperanza. Eso es mitología. Por supuesto que esa es mitología. Otros han llegado a entender que el mal, Dios lo creó a propósito para poder ensayar su, entre comillas, plan de salvación. A estas personas que presentan a un Dios caprichoso y que nos tomó a nosotros, los seres humanos, como unos ratoncillos de laboratorio, se les olvida que hay algo y es que Dios es amor. Esa es una de las premisas fundamentales que encontramos en el texto bíblico y de la cual vamos a hablar un poco más adelante en el ejercicio y en el transcurso de la lección. Dios es amor. Eso lo dice la Biblia. Primera de Juan capítulo 4, en el versículo 8 nos dice eso, Dios es amor. Está hablando de una naturaleza, está hablando del carácter, de la esencia de Dios. Cuando la Biblia dice que Dios es amor, apreciados, aquí se desprenden tres grandes enseñanzas. A veces, estas enseñanzas pasan desapercibidas porque nos quedamos solamente con la descripción de Dios es amor. Pero para que Dios sea amor, para que el amor sea comprendido y sea amor, no puede encapsularse, no puede mantenerse en el interior, tiene que manifestarse. Entonces, si nosotros entendemos que por la palabra de Dios fueron creadas todas las cosas que existen, tanto en los cielos como aquí en la tierra, esto nos lleva a pensar que forzosamente hubo un tiempo en el que la deidad, presentada en la Biblia y conformada por tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, entre paréntesis, estos son los nombres, o más que los nombres, las funciones con las cuales la deidad quiere que nosotros lo entendamos, no porque ese sea el nombre con el que ellos se llaman entre sí. Antes de que existiera ser humano alguno, antes que existiera ángel alguno, ya existía la deidad, conformada por tres personas. ¿Cuál era el nombre con el que ellos se llamaban? Eso nosotros no lo sabemos. Posiblemente lo sabremos cuando seamos redimidos. Pero dejando a un lado estas disquisiciones, pensemos por lo pronto en lo siguiente. La Biblia dice Dios es amor. Y si Dios es amor, en el tiempo cuando la deidad existe, si aceptásemos la postura doctrinal que enseña que Dios es un solo ser, como soy yo un solo ser en esta tierra, tendríamos un problema epistemológico, a saber, ¿a quién amaba Dios? Si el amor no se puede encapsular, si el amor no se puede guardar en el interior, y si Dios revela más adelante que Él es amor, al comienzo de los tiempos, pregúntate, querido oyente, ¿a quién amaba Dios si Él era una sola persona? No tendría respuesta y no tendría sentido, porque entraríamos entonces en la egolatría. Dios se amaba a sí mismo. Pero la Biblia no avala esto. En segundo lugar,
Queremos decir que si Dios es amor, entonces todo lo que Él hace, todo lo que Él deriva, tiene también la misma esencia. Actos bondadosos, siempre pensando en el bienestar de los demás. Volviéndome un poquito al primer argumento que habíamos presentado de por qué Dios es amor, entonces hoy aceptamos que si por lo menos existen dos personas de la deidad en el origen de los tiempos, ya entonces sí se acepta de que Él es amor. Pero la Biblia no dice que existan dos personas. La Biblia dice que existen tres personas. Tres personas. ¿Ok? Y que en nuestra revelación se le llama Padre, Hijo y Espíritu Santo. La tercera razón del por qué el amor es importante es porque ya que Dios es amor y todo lo que Él hace expresa su amor, mal haríamos nosotros en decir que Dios es el originador del pecado. No puede ser que un ser lleno de amor, cuya esencia es amor, cuya naturaleza es amor, vaya a producir un fruto, una obra contraria a su propia naturaleza, a saber, el mal. El mal no existía. El mal no existió. En los tiempos cuando Dios decide crear, Él no consideró que el mal llegase a la existencia. Él creó todo perfecto. Por amor, Él decidió crear para ampliar su círculo de amor. Eso lo tenemos supremamente claro en el texto bíblico. Y cuando Dios decide traer a la existencia a las criaturas, Dios trae a esas criaturas racionales con una característica que le es propia a Dios, a saber, la libertad y el albedrío. Dios no crea autómatas. Dios crea seres libres, pensantes, que tomen decisiones a partir de las manifestaciones de amor que Él les ha venido dando. Cuando Dios creó a Luzbel, a Lucifer, o el nombre que tuvo ese primer ángel, no lo creó con el propósito de que él llegase a ser el Satanás, o sea, el adversario. No. Muchos han dicho que como Dios creó a ese ser y ese ser se reveló después, entonces el culpable de la aparición del pecado en el universo se llama Dios. Es muy simple echarle la culpa a Dios de algo que Él no es responsable. Dios creó a los seres libres y pensantes. Ellos podían utilizar con responsabilidad su albedrío. Eso nos corresponde también a nosotros hoy. ¿Quién indujo a Lucifer en el cielo a rebelarse contra Dios? ¿Quién lo indujo? Nadie. Hay quienes han intentado explicar el pecado y decir que es que Satanás sintió envidia. ¿Ok? Sintió envidia. Está bien, pero ¿quién motivó en él esa envidia? ¿Qué detonó en él esa envidia? Alguien diría, es que cuando vio a Cristo. Sí, pero es que él había visto a Cristo por muchos siglos y en la eternidad lo había visto y nunca se había levantado en él ese espíritu de envidia. Otros han dicho de que si Dios sabía que Satanás iba a pecar, ¿para qué lo creó? El autor de nuestra lección pregunta de esta manera: si Dios sabía que Lucifer se rebelaría, ¿por qué lo creó? Y entonces, si Él lo creó, ¿esto no responsabiliza a Dios de manera directa por la aparición del pecado? La verdad es no. Dios previó la existencia del mal. Oído, Dios previó la existencia del mal, pero no ordenó su existencia. Estas son dos cosas muy diferentes. ¿Por qué Dios previó? Analicemos esto. Cuando Dios decide crear a las criaturas, hermanos, pensad, las criaturas no son dioses. Las criaturas no son perfectas. Las criaturas son susceptibles al error por el uso del albedrío. Cuando Dios crea a sus criaturas, y entendemos que a quienes crea por primera vez y en primer lugar son a los ángeles, y aparentemente
De los ángeles, el primer ser creado es Lucifer, porque es el que va a demostrar más aún el amor y el poder de Dios manifestado en sus criaturas. Entonces, a esas criaturas angelicales, Dios las creó con la posibilidad de que ellos tomasen decisiones equivocadas. Esto no lo entendemos y volvemos al punto que en una lección anterior, en una emisión anterior, en otro trimestre, habíamos mencionado que el pecado es un misterio. Si yo logro explicar el origen del pecado, ya deja de ser pecado porque tiene una razón de ser, pero es que no hay razón de ser. Entonces, ¿previó Dios el origen del mal? ¿Previó Dios el pecado? Sí lo previó, porque sus criaturas no eran perfectas, pero a sus criaturas Dios le suministró todo un caudal de amor, le manifestó todo: hermosura, ternura, pureza, inocencia. Las criaturas estaban delante de la presencia de Dios, y de la gloria de Dios solo emana bondad y amor, porque esa es la esencia de Dios. Este es un tema en el que nosotros debiésemos andar con mucho cuidado, para no especular, para no decir más de lo que la Biblia dice, o en el caso de nosotros, más de lo que la revelación, en la pluma de Elena de White, ha escrito también sobre este origen del pecado. Puntualizo: Dios previó el pecado, es decir, podía alguno de ellos pecar, pero no ordenó el pecado. Y cuando el pecado apareció, Dios lo permitió. Ahora viene la otra pregunta: ¿y por qué Dios lo permitió? Lo permitió no por Él. Lo permitió no porque Él hubiese deseado que el pecado se perpetuara. Lo permitió por sus propias criaturas, porque éstas no entenderían la razón que hubiese llevado a Dios a destruir a los que se rebelaron de manera original. Hubiesen ellos adorado a Dios por temor y no por amor. Y si hay algo que Dios no compagina con su carácter, es la coerción. A Dios se le ama, a Dios se le adora libremente, pero nunca bajo la fuerza de la coerción. Por eso Dios, aunque previó el pecado, pero no lo ordenó, pero cuando éste apareció, lo permitió para que todas las fuerzas del universo, para que todos los seres del universo se dieran cuenta el resultado de esta rebelión absurda, porque Satanás no tenía ninguna razón para haberse rebelado en las cortes celestiales. No tenía ninguna razón. Ahora bien, si Dios permite entonces que este pecado aflore, ¿por qué no analizamos un poquito cuál fue la actitud de este poderoso ángel que se revela? Hay una ingratitud demostrada por parte de Satanás. La Biblia indica que Satanás fue creado de una manera perfecta. En el libro de Ezequiel, libro que es uno de los más destacados en la Biblia, donde se presenta una serie de simbolismos altamente elaborados. Basta con abrir el capítulo 1 de Ezequiel y encontrarnos con una serie de descripciones simbólicas que son extremadamente complejas para nosotros comprenderlas. Yo debo admitir, y lo digo sin ningún tipo de tapujo, el capítulo 1 de Ezequiel es, a mi humilde concepto, a mi opinión, uno de los capítulos más complejos, si no el más complejo de entender de las Sagradas Escrituras. Porque ahí hay una serie de manifestaciones simbólicas donde aparecen ruedas, aparecen ojos, aparecen voces, aparecen rayos, aparecen muchas cosas. No sabemos exactamente qué representa. Tenemos vislumbres. Pero en el libro de Ezequiel también vamos a encontrar poderosos simbolismos representando a naciones. En el caso que nos ocupa, Dios le dice a Ezequiel que hay un rey llamado Tiro, un rey de Tiro, un rey de una ciudad llamada Tiro, que era orgulloso. ¿Quién fue Tiro? ¿Qué fue Tiro? Tiro en el día de hoy existe, pero en la antigüedad Tiro fue un puerto muy importante, un puerto marítimo muy importante.
estaba más o menos distante de la costa. Y entonces era una pequeña isla, y en esa pequeña isla se hizo una ciudad famosa. Había un buen comercio, había dinero, y la gente era opulenta y era orgullosa. Dios toma prestado de esa forma de ser del rey de Tiro para comparar a ese querubín cubridor. Él, el querubín, que era perfecto y que era hermoso, llegó un momento a pensar que él se merecía todo el honor y toda la gloria. ¿Qué fue lo que motivó para que este querubín hermoso, poderoso, llegase a considerar que la gloria que se le debía dar a Dios por ser Él su creador, se le debía trasladar a Él como criatura? Una vez más volvemos al punto inicial, al punto focal. El pecado es un misterio. No hay forma que mente humana alguna pueda comprender y discernir las profundidades que subyacen detrás de esta aparición maligna del pecado. No hay forma de explicarlo. Entonces, cuando Lucifer se da cuenta de que a él no se le está entregando el honor que él considera se le debe dar también, abandona entonces el puesto que Dios le había encomendado y comienza una maniobra de disuasión con los otros ángeles. Él comienza de una manera sutil a venderle a los ángeles una idea perversa, torcida, tergiversada del carácter y gobierno de Dios. Increíblemente, obtuvo éxito. Y la tercera parte de los ángeles decidieron creerle a él antes que a Dios. Si yo traslado esto que vivió Dios allá en el cielo, si trasladamos la experiencia de Lucifer y de los ángeles allá en el cielo con lo que ocurre hoy, querido, pregúntate, ¿la humanidad a quién le cree más? ¿A Dios o a Lucifer? Y dejemos de hablar genéricamente y preguntémonos, ¿a quién le estás creyendo tú más? ¿A Dios o a Lucifer? La respuesta va a determinar la actitud que nosotros tengamos. Por supuesto que es fácil hablar de la humanidad, y la evidencia salta a la vista de que la humanidad le obedece más a Satanás que a Dios. Todas las manifestaciones de maldad que hay en el mundo y que los seres humanos abrazan y practican son una evidencia incontestable de que la humanidad se ha vendido más a Satanás que a Dios. No en balde, Cristo vino a rescatar precisamente a la humanidad de este dominio en el que Satanás había tomado control de la mente, del cuerpo y de las actitudes, de las actividades de los seres humanos. Por ello, no es sorprendente de que llegar al conocimiento de Dios, buscar los caminos de Dios, sea casi que oponerse a uno mismo. De allí que la batalla contra el yo, contra nuestras propias tendencias, es lo más grande que el ser humano puede enfrentar mientras tenga el curso de vida que Dios le permita tener sobre esta tierra. ¿Qué pasó entonces con ese poderoso ángel que se reveló en el cielo? Pues dice la Biblia que hubo una gran confrontación. La Biblia presenta que hubo un conflicto, que hubo un gran conflicto en el cielo. Satanás no quiso ceder a las insinuaciones, a los llamados de atención, a los ruegos que los ángeles no caídos le hacían. Él menospreció la oportunidad de la gracia que Dios le había entregado y su orgullo no le permitió dar un paso atrás de lo que él mismo había iniciado. Frente a este fenómeno del orgullo que es antinatural, aquí la Biblia nos presenta que hay dos confrontaciones. No solamente de dos ciudades como nos la presenta el autor. Nosotros vamos a encontrar confrontaciones entre la serpiente y Cristo. Vamos a encontrar confrontaciones entre Abel y Caín, y así por el estilo. Pero en la Biblia encontramos que hay dos ciudades que son emblemáticas. La primera es Salem, que aparece por allá en el libro de Génesis en el capítulo 14. Y otra es Babel, que aparece un poco más adelante, un poco más atrás, en el capítulo 11. Estas dos ciudades, con sus respectivos habitantes, se van a enfrentar. Babel, que significa confusión, va a derivar siglos después en una ciudad poderosa, la capital del primer imperio universal,
que la historia documenta, Babilonia. Y Salem va a dar nombre a una ciudad que será la capital del reino que Dios había originalmente establecido aquí en la tierra, a saber, el pueblo de Israel de antaño. Y esta ciudad capital llamada Jerusalén también tendrán confrontaciones hasta el final. Cuando nosotros llegamos al libro de Apocalipsis, encontramos que estas dos ciudades se vuelven a encontrar. Mientras que Dios le dice a los que están en Babilonia, símbolo de confusión, salid de ella, pueblo mío, lo que nos indica que dentro de Babilonia, que es mucho más habitada que Jerusalén, allá en Babilonia está la mayoría de los hijos de Dios que se han de salvar. En esa confusión, tanto espiritual como doctrinal como moral, de esa confusión Dios sacará la inmensa mayoría de los redimidos. A esa confusión, a esas ovejas, se refirió Jesús cuando dijo, yo tengo otras ovejas que no están en mi redil, entiéndase Jerusalén. A ellas, es decir, las ovejas que están en Babilonia, me es necesario llamar, y ellas oirán mi voz, saldrán de Babilonia, entrarán a Jerusalén, y habrá un solo rebaño, entiéndase, una sola iglesia y un solo pastor, entiéndase, solo Cristo Jesús. Pero esa confrontación también llega hasta los últimos momentos. Babilonia intentará conquistar Jerusalén. Cuando ya Cristo haya descendido por tercera vez con la nueva Jerusalén, esas huestes coligadas de lo que representan los habitantes de la Babilonia espiritual, de la Babilonia que genera confusión, intentarán atacar el campamento de Dios. Esta visión y esta descripción la encontramos en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, hablando sobre el milenio y lo que, después de la resurrección de los impíos, previo descenso de la nueva Jerusalén, los impíos, comandados por Satanás, intentarán, por supuesto que infructuosamente, conquistar la nueva Jerusalén. En este marco de referencia bíblica, a mí me surge una pregunta, hermano mío. ¿Tú en dónde estás ubicado? ¿Estás todavía en Babilonia o estás en Jerusalén? ¿Estás saliendo de Babilonia o te quieres quedar allá en Babilonia? La respuesta solo la conoces tú, pero Dios te está diciendo en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 18, salid de Babilonia, pueblo mío, sal del mundo y entra a Jerusalén. Ahora bien, históricamente hablando, la confrontación entre Babilonia, la Babilonia real, la comandada por Nabucodonosor y sus sucesores, contra la Jerusalén literal, dirigida por varios reyes judíos, nunca fue favorable a Jerusalén. Todo el tiempo, Babilonia derrotó a Jerusalén. En la parte militar, en la parte histórica, aquí, todo el tiempo prevaleció Babilonia sobre Jerusalén. Jerusalén nunca jamás fue allá al río Éufrates para rodear a Babilonia y conquistarla. Nunca de los jamases el ejército judío, el ejército de Israel, se dirigió hacia la gran metrópoli mesopotámica para capturarla, jamás. Análogamente, acá pareciera ser que Babilonia triunfa. Pareciera ser que las fuerzas del mal dirigidas por Satanás triunfan. Y eso parecía que estaba ocurriendo allá en el cielo antes de que Satanás fuese expulsado. Allá en el cielo, dice el libro de Apocalipsis, el capítulo 12 y el versículo 7, hubo una gran confrontación, una confrontación real. Por un lado tenemos a Satanás con sus ángeles, que era la tercera parte de los ángeles creados, y por otra parte tenemos a Cristo y a los ángeles leales. La confrontación fue real. Nosotros a veces queremos minimizarla pensando que fue una batalla de mente a mente. Sí, también fue una batalla de mente a mente, pero también fue un conflicto de cuerpo a cuerpo, porque las fuerzas estaban decididas a prevalecer. Por supuesto que esto era una pelea inútil, esto era una batalla desigual. Dios hubiese podido destruir a Satanás como quien tira a un guijarro al agua, pero no lo hizo por las razones ya conocidas. Si lo hubiese destruido a él y a sus ángeles antes de que manifestasen toda la maldad que implicaba la rebelión contra Dios,
los ángeles leales que estaban en el cielo y los seres creados del resto del universo hubiesen quedado con un manto de duda respecto a si Dios realmente actuó con justicia al no permitirle a Lucifer que hubiese desplegado todo lo que ellos estaban exponiendo. Por eso, el conflicto que se originó en el cielo se trasladó aquí a la tierra. Pero llamo la atención al oyente. Si aquellos que dicen que el mal debía existir, ¿por qué cuando Dios crea a Adán aquí en la tierra ya el mal existía? El mal no fue creado por Dios aquí en la tierra. Dios no creó a Adán para que pecara. Lo creó como creó a Lucifer, puro e inocente. Así como a Lucifer se le dio la oportunidad de elegir, a Adán también se le dio la oportunidad de elegir. Adán fue probado por Dios para que él tomara decisiones. Cuando Eva, como un agente satánico, se acerca con la fruta o los frutos del árbol del conocimiento del bien y del mal en sus manos, Eva se acerca a Adán. Adán ya sabía lo que había ocurrido, porque Eva había comido. En su mente se libró una feroz batalla. A saber, ¿me quedo con la mujer que Dios me dio y que tanta alegría me ha dado? ¿O mejor obedezco a Dios y espero a ver si Él, que me dio una mujer, perfectamente me pueda dar otra? La fe de Adán falló, flaqueó y decidió, nadie lo obligó, a tomar también del fruto prohibido y unirse a Eva y al archiengañador en la rebelión contra Dios. Al corazón de Dios le pesó, pero es que esas son las consecuencias de crear a seres libres. Y Dios tomó ese riesgo. Y hoy te entrega a ti la posibilidad también de decidir. Por un lado tenemos las fuerzas de Dios comandadas por nuestro Señor. Tenemos la fuerza más impresionante que hay en el universo, a saber, el poder del Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad que hablan a nuestra mente. Las fuerzas de Dios están cercándonos también a nosotros, pero por amor, seduciéndonos. Y por otro lado tenemos la confrontación de las fuerzas satánicas. Los demonios son una realidad. Usted no puede eludir la existencia de ellos simplemente porque la niegue. Usted la niega y para ellos es favorable. Hoy, querido amigo, tenemos también la misma capacidad que tuvo Satanás de decidir. La misma capacidad que tuvo Adán de decidir. Hoy tú tienes esa capacidad. ¿Qué harás tú con esto que Dios te está diciendo en el día de hoy? Permite el cielo que cada uno de nosotros tome conciencia de que estamos en uno de los dos bandos. Aquí no existen zonas neutrales. Acá, en el conflicto entre el bien y el mal, no es como el conflicto que se dio acá en esta tierra y que se sigue dando, de la célebre Guerra Fría. Por un lado, el capitalismo comandado, dirigido por Estados Unidos, y por otro lado, el comunismo dirigido por Rusia. Hoy hemos entrado en una nueva confrontación de estas potencias. Este conflicto no tiene parangón. Esto es un jueguito de niños comparado con lo que ocurre en el gran conflicto cósmico. Y mientras que en las confrontaciones de los países de la tierra hay quienes se dicen los no alineados, es decir, que no se alinean ni con los comunistas ni con los capitalistas, en este conflicto no hay términos medios. O tú perteneces al bando de Satanás o tú perteneces al bando de Dios. Aquí no existe una zona media, una zona intermedia en donde yo pueda decir, bueno, yo todavía no me decido, no. Tú estás decidido ya, o por Cristo o por Satanás. Por eso la importancia de que cuando escuches esta lección empieces a tomar decisiones concretas. Una realidad es, no sabemos cuánto duró la guerra esta que hubo en el cielo, pero lo que sí sabemos es que su resultado, nosotros hoy, de ese resultado nosotros hoy hacemos parte. ¿Qué quiere Dios hacer ahora? Dios decide que esa guerra que se originó allá en el cielo y que se ha trasladado a esta tierra, guerra que se representa también en las diferentes confrontaciones bélicas que se dan entre los países y de las que nosotros tenemos información diaria, constante del derramamiento de sangre, de la crueldad con la cual los seres humanos actúan contra otros. Esa guerra también hay una representación miniaturizada en el conflicto que hay en nosotros.
Satanás intenta dominar nuestra mente a la fuerza. Dios intenta dominar nuestra mente por medio de los lazos del amor. Cuando nosotros somos conquistados por el amor, nosotros somos capaces de hacer cualquier cosa por la persona a quien amamos. Pero si alguien nos conquista a la fuerza, no esperaremos el momento para liberarnos de ese yugo. Y eso es lo que ocurre. Adentro de nosotros, adentro de ti, hay algo que se opone a las influencias satánicas. Ese algo, ese alguien es el Espíritu Santo, que Dios ha dejado para que, hablándonos a nuestra conciencia, cuando ésta está en armonía con Dios, nos ayuda a hacerle frente a las insinuaciones de Satanás. Querido hermano, esta lección que estudiamos durante esta semana tiene un corolario y es lo que aparece en esta cita que me llama poderosamente la atención y la cual quiero compartir. No había esperanza posible para la redención de quienes Satanás y sus ángeles habían presenciado y disfrutado de la inexpresable gloria del cielo y habían visto la terrible majestad de Dios, y en presencia de toda esta gloria se habían rebelado contra él. Ya no hay ninguna salvación para Satanás. No existe. Él tuvo su tiempo de gracia. Él se rebeló completamente. Hoy tú y yo tenemos tiempo de gracia. Dios nos abre todavía los brazos de salvación. Espera que nosotros cedamos voluntariamente a su llamado amoroso de «Dame, hijo mío, tu corazón». ¿Con qué responderemos nosotros a ese llamado de Dios? ¿Nos mantendremos en la rebeldía inflexible de la cual estaríamos emulando a Satanás, o nos mantendremos en ese amor indecible que Cristo vino a manifestar para que se cumpla en nosotros lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda. Aquí está la condición. ¿Te quieres salvar? Debes creer en Jesús. Debes creer y aceptar su plan de salvación. Hemos terminado en estos momentos el repaso de la lección. Permite el cielo que estas enseñanzas hayan eco en tu corazón. Muchas cosas se seguirán diciendo. Esto no es lo último que vamos a decir. Nos queda todo este trimestre para ir depurando algunos conceptos, aplicando otros y sobre todo para permitir que Dios transforme nuestra vida. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y como en antaño Dios bendecía a su pueblo, hoy yo te digo, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendiciones.